Después de la boda, la pareja no se permitió ni un refrigerio. Solo brindaron con una copa de champán, se cambiaron rápidamente a sus trajes de viaje y se dirigieron a la estación. En lugar de la alegre celebración con música y baile, emprendieron un viaje para rezar en un santuario a 300 kilómetros de distancia. Muchos aplaudieron esta decisión, argumentando que Alex, un hombre de alto rango en el servicio y ya de edad madura, no era el candidato ideal para una boda ruidosa, que podría haberse considerado inapropiada. Además, señalaron que la música suele tener un tono sombrío cuando un funcionario gubernamental de 52 años se casa con una joven de apenas 18. Además, se decía que Alex, como hombre de principios, había organizado esta visita al monasterio para demostrar a su joven esposa que, incluso en el matrimonio, él priorizaba la religión y la moral. La feliz pareja fue despedida en la estación. La multitud de familiares y colegas en el servicio permanecía con copas en sus manos, esperando que el tren comenzara a moverse para gritar ¡Hurra! El padre de la novia, Piotr, con un sombrero de copa y el uniforme de maestro, ya borracho y muy pálido, se inclinaba hacia la ventana, copa en mano, diciendo en tono suplicante: «Ana, una palabra». Ana se inclinó por la ventana hacia él, mientras él le susurraba algo, envolviéndola con un aliento rancio al alcohol. Le sopló al oído, aunque ella no pudo entender sus palabras, y trazó la señal de la cruz sobre su rostro, pecho y manos. Su respiración era pesada y las lágrimas brillaban en sus ojos. Mientras tanto, los hermanos de Ana tiraban de su abrigo desde atrás, murmurando nerviosos: «Padre, ya basta». Cuando el tren comenzó a moverse, Ana vio a su padre trotar torpemente detrás, tambaleándose mientras derramaba su vino. Su rostro reflejaba una mezcla de bondad, culpa y una profunda tristeza. «¡Hurra!», gritó. La feliz pareja quedó sola. Alex miró alrededor del compartimiento, arregló sus cosas en los estantes y se sentó sonriendo frente a su joven esposa. Era un funcionario de mediana estatura, bastante corpulento e hinchado, que parecía extremadamente bien alimentado, con largas patillas y sin bigote. Su mentón afeitado, redondo y claramente definido, se parecía al talón de un pie. El punto más característico de su cara era la ausencia de bigote, el lugar desnudo, recién afeitado, que gradualmente se fusionaba con las mejillas gordas que temblaban como gelatina. Su porte era digno, sus movimientos eran deliberados, su manera era suave. «No puedo evitar recordar ahora una circunstancia», dijo sonriendo. «Cuando, hace 5 años, Kosorotov recibió la medalla de Santa Ana y fue a agradecer a su excelencia, quien se expresó de la siguiente manera: «Así que ahora tienes 3 Anas, una en tu ojal y 2 en tu cuello». Y debe explicarse que en ese momento la esposa de Kosorotov, una persona pendenciera y frívola, acababa de volver con él y que su nombre era Ana. «Confío en que cuando yo reciba la medalla, su excelencia no tendrá ocasión de decirme lo mismo a mí». Él sonrió con sus pequeños ojos, y ella también sonrió, preocupada por el pensamiento de que en cualquier momento ese hombre podría besarla con sus labios gruesos y húmedos, y que ella no tenía derecho a impedírselo. Los suaves movimientos de su cuerpo gordo la asustaban. Sentía tanto miedo como repugnancia. Se levantó, sin prisa se quitó la condecoración del cuello, se quitó el abrigo y el chaleco y se puso su bata. «Eso es mejor», dijo, sentándose junto a Ana. Ana recordó cuán agonizante había sido la boda, cuando le parecía que el sacerdote, los invitados y todos en la iglesia la miraban con tristeza y preguntaban por qué. ¿Por qué estaba ella, una chica tan dulce y agradable, casándose con un caballero tan mayor y desinteresante? Esa misma mañana estaba encantada de que todo se hubiera arreglado satisfactoriamente, pero en el momento de la boda, y ahora en el vagón de tren, se sentía engañada, culpable y ridícula. Aquí se había casado con un hombre rico, y aún así no tenía dinero. Su vestido de novia se había comprado a crédito, y cuando su padre y sus hermanos se habían despedido, podía ver en sus caras que no tenían un centavo. ¿Tendrían ellos algo de cena ese día? ¿Y mañana? Y por alguna razón le parecía que su padre y los chicos estaban sentados esa noche hambrientos sin ella, y sintiendo la misma miseria que habían sentido el día después del funeral de su madre. «Oh, qué desgraciada soy», pensó. «¿Por qué soy tan desgraciada?». Con la torpeza de un hombre con hábitos asentados, poco acostumbrado a tratar con mujeres, Alex la tomó de la cintura y le dio una palmadita en el hombro mientras ella seguía pensando en el dinero y en la muerte de su madre. Cuando su madre falleció, su padre, Piotr, profesor de dibujo y caligrafía en el instituto,
Cayó en el alcoholismo. La pobreza no tardó en llegar. Los niños se quedaron sin botas ni calzado. Poco después, su padre fue llevado ante el juez y el oficial de justicia apareció para realizar un inventario de los muebles. ¡Qué vergüenza! Ana había tenido que cuidar de su padre borracho, remendar las medias de sus hermanos, ir al mercado, y cuando la felicitaban por su juventud, su belleza y sus modales elegantes, le parecía que todos miraban su barato sombrero y los agujeros en sus botas que estaban cubiertos de tinta. Y por la noche las lágrimas y un miedo constante de que su padre pronto, muy pronto, sería despedido de la escuela por su debilidad, y que no sobreviviría a eso, sino que moriría también como su madre. Unas señoras de su círculo cercano se habían encargado del asunto y se dieron a la tarea de buscarle un buen partido a Ana. No tardaron en encontrar a Alex, un hombre que, aunque no era ni joven ni atractivo, poseía una considerable fortuna. Tenía 100.000 rublos en el banco y la propiedad de la familia, que alquilaba a una empresa local. Era un hombre de principios y gozaba de buena reputación con su excelencia. No sería complicado para él, le dijeron a Ana, obtener una carta de su excelencia a los directores del instituto o incluso al comisionado de educación para evitar que Piotr fuera despedido. Mientras recordaba estos detalles, de repente oyó acordes de música que flotaban por la ventana, junto con el sonido de voces. El tren se detenía en una estación. Más allá de la plataforma se escuchaban un acordeón y un violín barato tocando animadamente, mientras el sonido de una banda militar llegaba desde las villas y los árboles iluminados por la luna. Parecía haber un baile en el lugar. Visitantes de verano y pueblos que solían venir aquí en tren con buen tiempo a tomar aire fresco, desfilaban de un lado a otro en la plataforma. Entre ellos estaba el rico dueño de todas las villas de verano, un hombre alto, corpulento y oscuro llamado Dmitri. Tenía ojos prominentes y parecía armenio. Llevaba un traje extraño. Su camisa estaba desabotonada mostrando su pecho. Llevaba botas altas con espuelas y una capa negra que arrastraba por el suelo colgaba de sus hombros. 2 galgos jabalineros lo seguían, con sus narices puntiagudas hacia el suelo. Las lágrimas aún brillaban en los ojos de Ana, pero ya no pensaba en su madre, ni en el dinero, ni en su matrimonio, sino que al saludar de manos a estudiantes y oficiales que conocía, reía alegremente y decía rápidamente: «¿Cómo estás? ¿Cómo te va?». Bajo la luz de la luna, salió a la plataforma entre los vagones y se detuvo intencionadamente, permitiendo que todos admiraran su espléndido vestido y su nuevo sombrero. «¿Por qué nos detenemos aquí?», preguntó. «Este es un cruce. Están esperando que pase el tren de correo». Al notar que Dmitri la observaba, entrecerró los ojos de forma coqueta y comenzó a hablar en voz alta en francés. Su voz era agradable. La música resonaba en el aire y la luz de la luna se reflejaba en el estanque. Dmitri, el famoso don Juan y consentido de la fortuna, la miraba con ansias y curiosidad. Todo contribuía a un ambiente de alegría, y ella de repente se sintió feliz. Cuando el tren partió y los oficiales conocidos la saludaron, tarareaba la polca que llegaba desde la banda militar más allá de los árboles. Regresó a su compartimiento sintiendo que en aquella estación le habían confirmado que, a pesar de todo, sería feliz. La feliz pareja pasó 2 días en el monasterio. Luego regresaron a la ciudad. Vivían en un piso sin pagar renta. Cuando Alex se iba a la oficina, Ana solía tocar el piano, llorar en silencio, recostarse en el sofá mientras leía novelas o pasar el tiempo hojeando revistas de moda. En la cena, Alex comía mucho y hablaba sobre política, sobre nombramientos, traslados y promociones en el servicio, sobre la necesidad del trabajo duro, y decía que ya que la vida familiar no es un placer sino un deber, si uno cuida los centavos, los rublos se cuidarán solos, y que ponía la religión y la moral por encima de todo lo demás en el mundo. Y sosteniendo su cuchillo en el puño como si fuera una espada, decía: «Cada uno debe cumplir con sus deberes». Y Ana lo escuchaba, se asustaba, perdía el apetito y normalmente se levantaba de la mesa con hambre. Después de la cena, su marido se echaba una siesta y roncaba fuerte, mientras Ana iba a ver a su propia familia. Su padre y sus hermanos la miraban de una forma extraña, como si, justo antes de que ella llegara, hubieran estado criticándola por haberse casado por dinero con un hombre tedioso y aburrido al que no amaba. El susurro de sus faldas, el tintineo de sus brazaletes y su actitud de mujer casada los incomodaban y les provocaban un sutil desagrado. En su presencia se sentían un poco avergonzados y no sabían de qué hablarle, pero aún la querían como antes y no estaban acostumbrados a cenar sin ella.
Se sentaba con ellos a comer sopa de repollo, gachas y papas fritas que olían a grasa de cordero. Con mano temblorosa, Piotr llenaba su vaso de vodka y lo bebía con una mezcla de avidez y repulsión. Sin detenerse, se servía un segundo vaso y luego un tercero. Sus hermanos, chicos delgados y pálidos de grandes ojos, tomaban la botella y decían desesperados: «Basta, padre». Y Ana también estaba preocupada y le suplicaba que no bebiera más. Y de repente él se enfurecía y golpeaba la mesa con los puños. «No permitiré que nadie me diga qué hacer», gritaba. «Muchachos miserables, chica miserable, váyanse todos». Pero había un tono de debilidad, de bondad en su voz, y nadie le temía. Después de la cena solía vestirse con sus mejores ropas. Pálido, con un corte en la barbilla por afeitarse, estirando su delgado cuello, se paraba durante media hora delante del espejo, arreglándose, peinando su cabello, torciendo su bigote negro, rociándose con perfume, atando su corbata en un lazo. Luego se ponía los guantes y el sombrero de copa y se iba a dar clases privadas. En los días festivos se quedaba en casa pintando o tocando el armonio, que resoplaba y gruñía mientras intentaba extraerle notas claras y armoniosas a las que luego acompañaba con su voz. A veces también se dedicaba a regañar a los niños. «Desgraciados, muchachos inútiles, han estropeado el instrumento». Por la noche el esposo de Ana jugaba cartas con sus colegas, que vivían bajo el mismo techo en las dependencias del gobierno. Las esposas de estos caballeros entraban, mujeres feas, vestidas sin gusto, tan toscas como cocineras, y comenzaban a murmurar en el piso tan insípido e inatractivo como ellas mismas. A veces Alex llevaba a Ana al teatro. En los intermedios nunca la dejaba dar un paso apartada de su lado, sino que caminaba por los pasillos y el vestíbulo con ella del brazo. Cuando saludaba a alguien, inmediatamente susurraba a Ana: «Es un consejero civil» o «Es un hombre acomodado». Cuando pasaban por el buffet, Ana tenía un gran deseo de algo dulce. Le gustaban el chocolate y los pasteles de manzana, pero no tenía dinero y no le gustaba pedirle a su esposo. Él tomaba una pera, la apretaba con los dedos y preguntaba inseguro: «¿Cuánto? ¿1 rublo? Vaya», respondía él y la dejaba de lado. Pero como era incómodo dejar el buffet sin comprar nada, pedía un poco de soda y bebía toda la botella él solo, y se le llenaban los ojos de lágrimas. Y Ana lo detestaba en esos momentos, y de repente, enrojeciendo de vergüenza, le decía rápidamente: «Saluda a esa señora mayor». «Pero no la conozco». «No importa. Esa es la esposa del director del tesoro local». «Salúdala, te digo», murmuraba él insistentemente. «No se te caerá la cabeza». Ana hacía todo lo que su esposo quería de ella, y estaba furiosa consigo misma por haberse dejado engañar por él como la más completa idiota. Solo se había casado con él por su dinero, y sin embargo ahora tenía menos dinero que antes de su matrimonio. En otros tiempos su padre a veces le daba 20 céntimos, pero ahora no tenía ni uno. Tomar dinero a escondidas o pedirlo ella no podía, temía a su esposo, temblaba ante él, sentía como si hubiera tenido miedo de él durante años. En su infancia el director de la escuela siempre le había parecido la fuerza más aterradora del mundo, arrasando como una tormenta o una locomotora lista para aplastarla. Otra figura igualmente intimidante, de la que toda su familia hablaba con temor, era su excelencia, por razones que nunca comprendió del todo. Después había al menos una docena más, menos formidables, entre ellos los maestros de la escuela, con el labio superior afeitado, severos e implacables. Y ahora finalmente estaba Alex, un hombre de principios que para colmo se parecía al director tanto en carácter como en rostro. Y en la imaginación de Ana todas estas fuerzas se fusionaban en una sola, y en forma de un terrible y enorme oso blanco, amenazaban a los débiles y errantes como su padre. Ella tenía miedo de decir cualquier cosa en oposición a su esposo, y sonreía forzadamente, e intentaba mostrar placer cuando era acariciada y manchada por abrazos que le provocaban terror. Solo una vez Piotr tuvo la osadía de pedir un préstamo de 50 rublos para pagar una deuda, pero qué agonía fue. «Muy bien, te lo daré», dijo Alex después de un momento de reflexión. «Pero te advierto que no volveré a ayudarte hasta que dejes de beber. Tal defecto es vergonzoso en un hombre del servicio gubernamental. Debo recordarte el hecho bien conocido de que muchas personas capacitadas han sido arruinadas por la bebida, aunque posiblemente con templanza, podrían haber alcanzado en tiempo una posición muy alta». Le siguieron largas y enrevesadas frases como «en la medida en que»,
a la luz de la mencionada aseveración. Cada palabra lo hacía sentirse más humillado, como si estuvieran subrayando su dependencia, y un dolor punzante de vergüenza lo invadía. En medio de esa humillación, Piotr sentía un anhelo desesperado por el alcohol. Y cuando los chicos venían a ver a Ana, generalmente con botas rotas y pantalones raídos, ellos también tenían que escuchar sermones. Todo hombre debe tener sus deberes, Alex les decía, y no les daba dinero. Pero sí le daba a Ana pulseras, anillos y broches, diciendo que estas cosas serían útiles para un día lluvioso. Y a menudo desbloqueaba su cajón y hacía una inspección para ver si todos los regalos se encontraban seguros. Mientras tanto, llegó el invierno. Mucho antes de Navidad hubo un anuncio en los periódicos locales de que el habitual baile de invierno se llevaría a cabo el 29 de diciembre en el Salón de la Nobleza. Todas las noches después de las cartas, Alex susurraba emocionado con las esposas de sus colegas y echaba un vistazo a Ana, y luego paseaba por la habitación durante mucho tiempo, pensando. Finalmente, tarde una noche se detuvo, enfrentando a Ana y dijo: «Deberías conseguirte un vestido de baile, ¿entiendes? Solo por favor consulta a María Grigorievna y Natalia Kuzminishna». Y él le dio 100 rublos. Ella aceptó el dinero, pero no pidió consejo a nadie cuando encargó su vestido de baile. Solo habló con su padre y trató de imaginar cómo su madre se habría vestido para una ocasión así. Su madre siempre seguía las últimas tendencias de la moda y se esmeraba en vestir a Ana con elegancia, como si fuera una muñeca. También le había enseñado a hablar francés y a bailar la mazurca de manera excepcional, gracias a su experiencia como institutriz durante 5 años antes de casarse. Al igual que su madre, Ana podía confeccionar un vestido nuevo a partir de uno viejo, limpiar guantes con benzina y alquilar joyas. Y como su madre, sabía cómo entrecerrar los ojos, cesear, asumir posturas delicadas, entusiasmarse cuando fuera necesario y lanzar una mirada melancólica y enigmática. De su padre había heredado el color oscuro de su cabello y ojos, su alta sensibilidad y el hábito de siempre presentarse de la mejor manera. Media hora antes de salir para el baile, Alex entró en su habitación sin su abrigo para ajustarse la medalla al cuello frente al espejo. Al verla, quedó deslumbrado por su belleza y por el esplendor de su vestido fresco y etéreo. Satisfecho, se alisó las patillas con aire complacido y comentó: «Así que eso es lo que mi esposa puede ser. Así es como puedes lucir. Ana», continuó adoptando un tono de solemnidad, «he asegurado tu fortuna, y ahora te ruego que hagas algo por la mía. Te suplico que te presentes a la esposa de su excelencia. Por Dios, hazlo. A través de ella podría conseguir el puesto de jefe de reporteros». Fueron al baile. Llegaron al Salón de la Nobleza, la entrada con el portero del salón. Entraron al vestíbulo con los guardarropas, los abrigos de piel, lacayos corriendo de un lado a otro, y damas con escotes bajos levantando sus abanicos para cubrirse de las corrientes de aire. Había olor a gas y a soldados. Cuando Ana, subiendo las escaleras en el brazo de su esposo, oyó la música y se vio de cuerpo entero en el espejo bajo la plena luz, sintió un arrebato de alegría y tuvo la misma premonición de felicidad que en el claro de luna en la estación. Entró con orgullo, con confianza, sintiéndose por primera vez no una chica, sino una señora, e inconscientemente imitando a su madre en su andar y modales. Y por primera vez en su vida se sintió rica y libre. Incluso la presencia de su esposo no la oprimía, pues al cruzar el umbral del salón había adivinado instintivamente que la cercanía de un esposo mayor no la desmerecía en lo más mínimo, sino que, por el contrario, le daba ese matiz de misterio que es tan atractivo para los hombres. La orquesta ya estaba tocando y los bailes habían comenzado. Ana se sentía abrumada por las luces, los colores brillantes, la música, el ruido, y mirando alrededor del salón pensó: «¡Oh, qué hermoso!». Enseguida distinguió entre la multitud a todos los que había conocido antes en fiestas o picnics. Todos los oficiales, los maestros, los abogados, los funcionarios, los terratenientes, su excelencia, Dmitri, y las damas de mayor estatus, vestidas y muy escotadas, guapas y feas, que ya habían tomado sus posiciones en las casetas y pabellones de la feria benéfica para empezar a vender cosas para el beneficio de los pobres. Un enorme oficial, cuyo nombre no podía recordar, pareció salir del suelo, pidiéndole un vals, y ella voló lejos de su esposo, sintiendo como si estuviera flotando en un velero en una tormenta violenta, mientras su esposo se quedaba muy lejos en la orilla. Bailó apasionadamente, con fervor, un vals, luego una polca y una cuadrilla,
siendo arrebatada por un compañero tan pronto como la dejaba otro, mareada con la música y el ruido, mezclando ruso con francés, ceseando, riendo y sin pensar en su esposo ni en nada más. Causaba una gran admiración entre los hombres. Eso era evidente, y de hecho no podía ser de otra manera. Estaba sin aliento de emoción, sentía sed, y apretaba convulsivamente su abanico. Piotr, su padre, con un frac arrugado que olía a benzina, se acercó a ella ofreciéndole un plato de helado rosado. «Luces encantadora esta noche», dijo él mirándola extasiado, «y nunca he lamentado tanto que tuvieras tanta prisa por casarte. ¿Para qué te casaste? Sé que lo hiciste por nuestro bien, pero...» Con una mano temblorosa sacó un rollo de billetes y dijo, «Hoy recibí mi pago y puedo pagarle a tu esposo lo que le debo». Ella devolvió el plato que tenía en la mano y alguien la tomó del brazo y la llevó lejos. Mientras avanzaba, alcanzó a ver por encima del hombro de su acompañante a su padre deslizándose por el suelo del salón de baile. Con movimientos ágiles, él rodeaba con su brazo a una dama y giraba con ella al ritmo de la música. «Qué dulce es cuando está sobrio», pensó ella. Bailó la mazurca con el mismo enorme oficial. Él se movía gravemente, tan pesado como un cadáver uniformado, se agitaba los hombros y el pecho, pisoteaba con languidez, se sentía terriblemente desanimado para bailar. Ella revoloteaba a su alrededor, provocándolo con su belleza. Su cuello desnudo, sus ojos brillaban desafiantes, sus movimientos eran apasionados, mientras él se volvía cada vez más indiferente y le extendía las manos tan graciosamente como un rey. «¡Bravo, bravo!», decían las personas que los observaban. Poco a poco, incluso el enorme oficial se dejó llevar por la emoción. Fascinado por ella, terminó bailando con sorprendente ligereza y juventud, mientras ella apenas movía los hombros y lo observaba con astucia, como si ahora fuera la reina y él su obediente esclavo. En ese instante le pareció que toda la sala los miraba con admiración, emoción y una pizca de envidia. El oficial apenas tuvo tiempo de agradecerle por el baile, cuando de repente la multitud se apartó y los hombres, con una extraña solemnidad, se enderezaron y colocaron las manos a los costados. Su excelencia, con 2 estrellas en su frac, se dirigía hacia ella. Sí, su excelencia caminaba directamente hacia ella, pues la miraba directamente con una sonrisa azucarada, mientras se lamía los labios como siempre hacía cuando veía a una mujer bonita. «Encantado», empezó. «Ordenaré que tu esposo sea encerrado por ocultarnos un tesoro como tú hasta ahora. He venido con un mensaje de mi esposa», continuó ofreciéndole su brazo. «Debes ayudarnos. Deberíamos darte el premio por belleza como lo hacen en América. Mi esposa quiere conocerte». La condujo a un puesto y se la presentó a una señora de mediana edad cuya parte inferior del rostro era desproporcionadamente grande. «Debes ayudarnos», dijo ella canturreando a través de su nariz. «Todas las mujeres bonitas están trabajando para nuestro bazar de caridad, y tú eres la única divirtiéndote. ¿Por qué no nos ayudas?». Se fue, y Ana tomó su lugar junto a las tazas y el samovar de plata. Pronto comenzó a hacer un negocio animado. Ana pedía no menos de 1 rublo por una taza de té, y logró que el enorme oficial tomara 3 tazas. También se acercó Dmitri, el hombre rico de ojos prominentes, que sufría de asma. No iba vestido con el extraño atuendo con el que Ana lo había visto en verano en la estación, sino que llevaba frac como todos los demás. Manteniendo sus ojos fijos en Ana, bebió una copa de champán y pagó 100 rublos por ella. Luego bebió un poco de té y dio otros 100, todo esto sin decir una palabra, ya que le faltaba el aliento debido al asma. Ana invitaba a los compradores y obtenía dinero de ellos, convencida firmemente ahora de que sus sonrisas y miradas no podían dejar de proporcionar gran placer a estas personas. Comprendía ahora que había sido creada exclusivamente para esta vida ruidosa, brillante, risueña, con su música, sus bailarines, sus admiradores, y su antiguo terror de una fuerza que la arrastraba y amenazaba con aplastarla le parecía ridículo. Ahora no temía a nadie, y solo lamentaba que su madre no estuviera allí para alegrarse de su éxito. Piotr, pálido pero aún firme sobre sus piernas, se acercó al puesto y pidió un vaso de brandy. Ana se sonrojó intensamente, temiendo que dijera algo inapropiado. Sin embargo, él vació el vaso de un solo trago, sacó 10 rublos de su rollo de billetes, los dejó caer sobre la mesa y se retiró con dignidad sin pronunciar una palabra.
Poco después, Ana lo vio bailando en la gran cadena, ya tambaleándose y gritando algo que dejó confundida a su pareja. En ese momento recordó cómo, en un baile 3 años atrás, había tambaleado y gritado de la misma manera, terminando con el sargento de policía, llevándolo a casa y acostándolo en la cama. Al día siguiente, el director lo había amenazado con despedirlo de su puesto. Qué inadecuado y vergonzoso le parecía ese recuerdo ahora. Cuando apagaron los samovares en los puestos y las damas exhaustas entregaron sus recaudaciones a la señora de mediana edad, Dimitri llevó a Ana del brazo al salón donde se servía la cena a todos los que habían asistido al bazar. Había unas 20 personas en la cena, no más, pero era muy ruidosa. Su Excelencia propuso un brindis. En este magnífico comedor será apropiado beber por el éxito de los comedores económicos, que son el objeto del bazar de hoy. El general de brigada propuso el brindis, por el poder con el que incluso la artillería es vencida, y toda la compañía chocó copas con las damas. Estaba muy alegre. Cuando Ana fue escoltada a casa ya era de día y los cocineros iban al mercado. Radiante, intoxicada, llena de nuevas sensaciones, exhausta se desnudó, cayó en la cama y al instante se quedó dormida. Pasaba de la 1 de la tarde cuando la sirvienta la despertó y anunció que el señor Dmitri había llamado. Se vistió rápidamente y bajó al salón. Poco después de Dmitri, su Excelencia llamó para agradecerle su asistencia en el bazar. Con una sonrisa melosa, masticando sus labios, le besó la mano y pidiéndole permiso para volver, se despidió, mientras ella permanecía de pie en medio del salón, asombrada, encantada, incapaz de creer que este cambio en su vida, este cambio maravilloso, había tenido lugar tan rápidamente. Y en ese momento, Alex entró. Y él también se paró delante de ella, ahora con la misma expresión aduladora, melosa, servilmente respetuosa que ella estaba acostumbrada a ver en su rostro en presencia de los grandes y poderosos, y con júbilo, con indignación, con desprecio, convencida de que no le vendría daño de ello, dijo, articulando claramente cada palabra: «Vete, idiota». Desde ese momento en adelante, Ana nunca tuvo un día libre, ya que siempre participaba en picnics, excursiones, actuaciones. Regresaba a casa cada día después de la medianoche y se iba a dormir en el suelo del salón, y luego solía contarles a todos con ternura cómo dormía bajo las flores. Necesitaba una gran cantidad de dinero, pero ya no tenía miedo de Alex, y gastaba su dinero como si fuera suyo, y no lo pedía, no lo exigía, simplemente le enviaba las facturas. Dale al portador 200 rublos, o paga 100 rublos de inmediato. En Pascua, Alex recibió la medalla de Santa Ana. Cuando fue a ofrecer sus agradecimientos, su Excelencia dejó a un lado el papel que estaba leyendo y se acomodó en su silla. «Así que ahora tienes 3 Anas», dijo, escudriñando sus manos blancas y uñas rosadas, 1 en el ojal y 2 en tu cuello. Alex se llevó 2 dedos a los labios como precaución para no reírse demasiado fuerte y dijo: «Ahora solo me queda esperar la llegada de un pequeño Vladimir. Me atrevo a pedir a su Excelencia ser el padrino». Hacía alusión a la medalla de Vladimir, y ya se imaginaba cómo contaría en todas partes la historia de este juego de palabras, tan feliz en su prontitud y audacia, y quería decir algo igualmente feliz, pero su Excelencia volvió a enterrarse en su periódico y simplemente le dio un asentimiento. Y Ana continuó conduciendo por ahí con 3 caballos, saliendo a cazar con Dmitri, actuando en obras de un acto, saliendo a cenar, y cada vez visitaba menos a su propia familia. Piotr bebía más que nunca. No había dinero, y el armonio se había vendido hace tiempo por deudas. Ya los chicos no le dejaban salir solo a la calle, sino que lo cuidaban por temor a que pudiera caer. Y cada vez que se encontraban a Ana conduciendo por la calle con un par de caballos y Dmitri en el asiento del cochero en lugar del cochero, Piotr se quitaba el sombrero de copa y estaba a punto de gritarle, pero Petia y Andrusha lo tomaban del brazo y le decían implorantes: «No debes, padre». El fin.